Muy bien. Ahorita después de los anuncios vamos a hablar un poquito más de eso. Ok. Vamos abriendo nuestra Biblia, siempre así empezamos las predicaciones y ah, vamos a hablar del camino. Y en el himno que cantamos dice, hay un camino que muy pocos conocen. Y sí es cierto, todavía nosotros estamos aprendiendo y creciendo y vamos a presentar este camino de otra manera, porque yo creo que es más bíblico y al mismo tiempo necesitamos oírlo de esta manera, ¿ok? Para poder ir asimilando las cosas. ¿Ok? En Juan capítulo 6, y vamos a leer del versículo 64 al 66. Y aquí tenemos al Señor, ah, acaba de hablar de que Él es el pan que descendió del cielo. Y Él terminó hablando de que es necesario comer su cuerpo y beber su sangre. Y eso, ya sabemos que son simbolismos, pero el simbolismo de todos modos es bien fuerte. ¿Okay? Y pues hubo murmuraciones y aquí vemos lo que sucedió. Dice el 64. Dice, pero algunos, dice, de vosotros no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea que ya no caminaban con él. ¿Okay? Dice el 67, dijo Jesús entonces a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Okay. Pedro está decidido, aunque a pesar de lo que dijo y todo, a pesar que se fueron, él está decidido porque él tiene esa fe en el Señor. Y los discípulos están dispuestos a tomar el riesgo para caminar con él y andar con él. Van a haber problemas, pero van a tomar el riesgo. Y ahorita cantamos este himno, ¿verdad? El 241. Y dice, mis amistades y todos mis parientes eran las gentes que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Aunque esto no aplica siempre a todos, pero sí aplicó a los apóstoles y a los discípulos del primer siglo. Ellos podían ver eso. Y Jesús les dice que ustedes se quieren ir, ¿no? No vamos a quedarnos, vamos a tomar ese riesgo porque creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No cualquier persona iba a aceptar eso. ¿Okay? Pero de todos modos, en este mundo, cuando aceptamos al Señor, vamos a tener problemas también, porque si venimos de familias católicas especialmente, ¿verdad? Que todos ellos, sus tíos, tías, y luego están sus padrinos y padrinas, y de primera comunión, de confirmación, de matrimonio, de todo, desde el bautismo. Entonces, te entregas y creo que ellos son los primeros que van a sentirse y te van a hablar mal o te van a llamar la atención. Es lo que pasó, a lo menos en el caso de nosotros. ¿Okay? Y por un tiempo se alejaron de nosotros. ¿Okay? Mi mamá no, mi mamá dijo, si eso los va a mantener fuera de la cárcel, está bien conmigo. ¿Okay? No están abandonando a Dios, simplemente creen de otra manera. ¿Okay? Pero sí era un frente en contra de la religión de la familia. ¿Okay? Y luego dice aquí que
en la última estrofa dice, y aquel camino de tanto sufrimiento, aquel camino que el mundo me trazó. Uno no está consciente que cuando estamos en el mundo sin Dios, a veces no estamos conscientes todo el daño que nos está haciendo ese camino del mundo. Para nosotros, ser arrestado, caer en la cárcel, pasarte unos cuantos días o unos meses en la cárcel, ¿qué? No está muy mal. Eso no está muy mal. Estar casado y tener un esposo que no cree y que te maltrata y todo eso, pues parte de la vida. ¿Okay? No sabemos lo que nos estamos perdiendo con Cristo. Pero con Cristo también viene algo de persecución. ¿Okay? Ahora, se hizo una pregunta, yo no me acuerdo quién la hizo, pero se hizo esta pregunta. Y esta pregunta no me la hicieron a mí, pero me la han hecho en el pasado. ¿Okay? Pero últimamente hicieron la pregunta y primero era una declaración donde esta persona dijo, yo quiero que Cristo camine conmigo. ¿Okay? Pero la pregunta que yo oía antes era, siento que Cristo no camina conmigo. ¿Okay? No anda conmigo, sentimos que no anda acompañándonos. ¿Okay? Y muchos dudan en sus corazones si el Señor anda con ellos o no. ¿Anda conmigo o no anda conmigo? Y no están seguros. Sin embargo, muchos no tienen una idea de lo que es caminar con Jesús. No tienen una idea el camino de Dios. Nomás tienen una idea vaga, pero realmente no tienen la idea firme. Ahora, el Señor dice en Juan 14, del 1 al 7, pero es el versículo 6, porque le preguntaron, Señor, enséñanos el camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino. 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay un camino. ¿Ok? Gente puede decir, pues, ¿cuál es el camino? Digo, hay muchas diferentes. No, yo no creo que pueda haber un camino, pues sí hay un camino. Y ese camino, cuando lo empiezas a examinar, te vas a dar cuenta que no es fácil. ¿Okay? Pero Jesús no dice, les voy a enseñar el camino, dice, yo soy el camino. Es el único camino, pero gracias a Dios hay un camino. Y ese versículo 6 a veces se traduce o se puede traducir, yo soy el camino de la verdad y la vida. Pero el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego le pone un énfasis, nadie viene al Padre sino por mí. Y entre Dios y nosotros, ¿okay? Entre Dios y el hombre, o nosotros, está el pecado o está Jesús. Y el pecado tiene su camino y Jesús tiene su camino. Y no hay otro camino. No hay una ruta alternativa, no hay un periférico para llegar con el Señor. Es por medio de Jesús o no llegamos a Él. Un solo camino. Ahora, siguiendo acá en capítulo 6 de Juan, empezando ahí con el versículo 67, bueno, le dimos hasta el 69, pero el 70 dice, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Dice, son 12 ustedes, pero hay uno que es un demonio. ¿Okay? Y hay gente que están segurísimos que están en el camino, aunque sean unos demonios.
Claro que Dios está conmigo, te van a decir. Mira mi vida, estoy bendecido. No me falta nada. Pero es bendecido a costillas de los pobres. Le dijo una vez un hermano cuando estaba enseñándole las fotos de Cuba. Y me dijo, hermano, ¿por qué todos los predicadores están gorditos y todos los hermanos están bien flacos? Dije, buena pregunta. Pero no es una cosa rara entre los pastores, que ellos estén gorditos, vivan bien, y los demás, pues están sacrificando para que ellos tengan una buena vida. Ese no es el camino del Señor. Señor, yo te seguiré. Pues, ponte a pensar, porque yo no tengo donde recostar mi cabeza. ¿Ok? Ponte a pensar lo que estás diciendo. ¿Okay? Así es que hay algo que quiero considerar con ustedes. ¿Okay? Y esta es esa. Ok. Yo quiero que Jesús camine conmigo. Ok. Pero la pregunta es, ¿quiero yo caminar con Él? Okay. Quizás por eso no quiero conocerlo más a fondo, porque tengo acá en mi mente, tengo esa idea de que a lo mejor me va a pedir cosas, voy a hacer cosas, me va a exigir cosas, y es mejor mantenerme a distancia. Ese va a ser el tema de hoy. Y también la pregunta es que si Jesús quiere caminar conmigo, ¿okay? Que si Él quiere caminar conmigo. Quiero ir a donde Jesús va. Quiero pensar como Él pensaba. Quiero que Jesús vaya donde voy yo. ¿Okay? Esas son las preguntas. ¿Okay? Y la pregunta yo digo que es pregunta sincera. ¿Okay? Y vamos pues vamos a dar un paseo en las escrituras, porque esta pregunta es personal. La pregunta es, yo quiero saber si Jesús anda conmigo, ¿sí o no? Yo quiero que ande conmigo. Ok, está bien. Pero vamos a ver si somos sinceros con Él. Okay. Ahora, vamos a mirar una cosa. Okay. Cada noviembre por allí, y es un ejemplo nomás que usar, se empiezan a celebrar las fiestas de la Virgen, ¿verdad? Por aquí pasan los matachines, primero ensayan y todo, y luego las gentes preparan sus altares, y estos matachines de 20 a 100 de ellos van caminando por las calles, ¿verdad? Y donde hay un altar a la Virgen, ahí se detienen y bailan para la Virgen, y la gente pues les da poquito dinero, ¿verdad? Y se van a la siguiente casa, y así se la pasan casi toda la noche, culminando en el último día de ella. ¿Okay? Y todo eso viene siendo rastros de los mayas o los aztecas, que están vestidos como los mayas y los aztecas. ¿Okay? Esa es una fiesta pagana que la incorporaron en pues, la iglesia cristiana o en la iglesia católica. ¿Okay? Ahora, la pregunta es esto, ¿vamos a participar nosotros en esas cosas? Pues no, yo no voy a participar. A lo mejor les han pedido a nuestros jóvenes aquí que si quieres bailar con nosotros como matachín, ¿verdad? Pues, ojalá que digan, no, esa es una fiesta, para mí es una fiesta pagana. ¿Okay? Ahora, en Deuteronomio capítulo 7, cuando Dios, después de que se pasaron los 40 años en el desierto y ya van a entrar a la tierra prometida, y Moisés le dice al pueblo, ustedes van a entrar allá, a esa tierra. En el desierto no había nada de eso. No había altares a nada. Era un desierto, ¿okay? Donde nomás habían las lagartijas, los escorpiones y las víboras. ¿Okay? Pero no había templos para los dioses de las naciones. Y ahí anduvieron 40 años. Ahora ellos van a entrar a una tierra habitada de 7 naciones, Canaán,
Y allí va a haber templos, altares y todo tipo de ídolos. Y Moisés le dice al pueblo, tengan cuidado cuando entren allí. Okay. Dice el 1, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entras para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Ferreceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellos alianza ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hijo, tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirá a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así harás de ellos, hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quemaréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Es lo que van a hacer. ¿Por qué? Siguiente versículo. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Un pueblo especial. Va a ser un pueblo diferente. ¿Qué es lo que los hacía a ellos especiales? Bueno, para empezar, el Señor va a traer al mundo a un Salvador por medio de ellos. Y es lo que los hacía a ellos especial, para empezar. Encontramos esto en Mateo capítulo 1, ¿verdad? Cuando introduce Mateo al rey. Yo creo que Mateo ya tenía años predicándolo, pero ahora en escrito lo introduce y presenta su genealogía. ¿Okay? Y empieza con Abraham y se pasa hasta la avenida, hasta José, que dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y de sus hermanos. Judá engendró a Tamar de Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, que le fue mujer de Urías. Entonces ya encontramos a Jesús en esta genealogía. Y es una genealogía de los patriarcas, pero también una genealogía real. De aquí tenía que venir el rey. El Señor era de la tribu de Judá, era un descendiente de David. Y eso lo enfatiza en los apóstoles, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, así empieza también esta carta. Romanos capítulo 1 y versículo 1 al 3 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo. ¿Okay? Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Bueno, ¿qué nos dice esto a nosotros? El Señor era un israelita. ¿Ok? Nuestro Salvador era un judío, pues. Un israelita, descendiente de David, descendiente de Abraham. ¿Ok? ¿Qué significa eso para nosotros que él era un israelita? Jesucristo no era mexicano, ni tampoco era americano. Y a nosotros, yo creo, hemos sido las víctimas de que hermanos americanos que vinieron a predicarnos el evangelio quieren que nosotros seamos de cierta manera cristianos americanos. ¿Okay? Y por eso no me gustó a mí el himnario que compré, el himnario
que tiene creo que 400 himnos, y yo pensaba que iba a tener la música de todos los himnos que tenemos en este librito, porque no tengo música para eso. Pero quitaron todas las rancheritas. Quitaron todas las rancheritas. Los himnos que cantamos ahorita no están en ese himno. Todas las quitaron, puras canciones americanas traducidas al español. Jesús no era mexicano ni era americano, él era un israelita. ¿Okay? Pero yo no quiero parecerme a una israelita, ¿o sí? ¿Quieren parecerse ustedes a una israelita? No, Jesús era israelita, ¿te quieres parecer a él? Difícil para escapar la consecuencia, ¿ok? Sí. Pero entonces, ¿para qué estudiamos su vida? Si no queremos ser como él. No te va a pedir la palabra de Dios que lo hizo a él lo que era. No le pidió nada malo. Puras cosas buenas. Ok, aquí en la primera de Pedro, y esto lo enseñamos nosotros, está hablando aquí a la iglesia. Ok. Pero ¿qué es lo que está usando para exhortar a la iglesia? Ok. Primera de Pedro capítulo 2, y vamos a empezar un poquito más atrás, en el versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bueno, esto nos dice a nosotros algo sobre qué clase de vida vamos a llevar. Si hemos alcanzado misericordia, se va a notar. Ahora, en el capítulo 1, porque de aquí se empieza esta idea. Dice en versículo 13, 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, porque hay que mirar las cosas bien. Y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesús sea manifestado. Como hijos obedientes, queremos ser hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Hablamos un poquito de eso, ¿verdad? Que como estamos en el mundo, estamos sufriendo cosas, pero las tomamos como, bueno, así es la vida y cosas así. Pero ahora que estás en Cristo, te das cuenta, ¿verdad? Que aquello solamente me estaba destruyendo, llevándome en un camino para abajo. No solamente al sepulcro, pero al infierno. Y ahora tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Tenemos misericordia. Y dice en versículo 15, así como aquel que os llamó es santo. ¿Quién nos llamó? Pues Jesús nos llamó, el Padre nos llamó, y Él es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Un santo. Nosotros tenemos la idea de un santo aquí. Quizás de una persona, la canonizaron como una persona que ya tiene su boleto al cielo automáticamente porque en la tierra vivió una vida extraordinaria. Se apartó de la gente, se metió en un monasterio o se dedicó a hacer una cosa y toda su vida se entregó a eso. Y eso es un santo. Y los demás, pues nosotros somos simplemente gente, ¿verdad? Pero ese es el santo. No. Todos los que entran en Cristo Jesús entran en un camino de santidad. ¿Okay?
No, yo no quiero ser israelita. Ese camino está muy angosto. Jesús habló de la puerta estrecha y el camino angosto. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo? Pocos van a entrar por ella y pocos van a caminar por ese camino. ¿Por qué? Porque es angosto. ¿Por cuál camino vas? Si tú resuelto estás, bien sabes que a Jesús tu cuenta vas a dar. ¿Por cuál camino vas? Y sabemos que el camino ancho es del Satán y el angosto es del Señor. No, yo no quiero ser israelita, yo no quiero ser como él. Yo quiero ser un cristiano mexicano. Okay. Miren, el Señor no era gentil. Y él no iba a participar de estas fiestas paganas que nos rodean, ni tampoco iba a participar en los antros. No iba a andar en esos lugares él. Okay. Y nosotros como seguidores de él, vamos a pensarla bien. ¿Dónde vamos a ir? Quiero que Cristo ande conmigo. Ok. ¿Tú crees que Cristo va a ir a ese lugar? No, pero pues ahí lo dejo en el closet hasta que regrese. El camino no es así, hermano. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, en Primera de Pedro, estamos ahí en capítulo 4, y del 1 al 5, dice que, mira, como le dijo estamos en el ejército, y le dijo a un joven, bueno, a otro soldado le ofreció fumar marihuana. Y le dijo el otro, mira, yo he fumado marihuana, bastante marihuana para llenar este cuarto. Ya estoy harto, no quiero. Y es lo que le está diciendo Pedro aquí a los hermanos. Dice el versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta, o sea, el tiempo que te queda en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. A esto, dice el versículo 4, se les hace raro. Se les hace raro. Todas las iglesias lo hacen. Ahora me estoy pasando un poquito a lo que hacen las iglesias. Gente dice, ustedes no tienen aquí retiros para gente casada, para los matrimonios. No. ¿Y por qué no? Pues, ¿qué les van a enseñar allá? Que no pueden enseñarles en las clases. ¿Y son gratis? No son gratis. ¿Y no tienen un retiro, un lugar para los jóvenes? No. Ese es el trabajo de los papás, de darle recreo a los hijos, no a la iglesia. Pero muchas iglesias de Cristo ya se han derretieron a ese tipo de vida. Yo no digo que es malo, que no es pecado, porque yo no creo que... Pero, ¿cuál es el propósito detrás de todas esas cosas? Todas las iglesias lo hacen. ¿Okay? Acaba de pasar, bueno, en octubre, cada octubre tenemos las fiestas de Halloween, ¿verdad? ¿Saben lo que es eso, verdad? Y muchos hermanos en Cristo disfrazan
a sus hijos los disfrazan de espantos, de vaqueros y cosas así, y luego salen a pedir dulces, trick or treat. No es nada malo, ¿ok? Pero, miren, eso se hace porque están celebrando indirectamente una fiesta pagana. Y los hermanos no le miran absolutamente nada mal en esas cosas. Y es lo que me molesta a mí, que no le ven nada mal. Ahora, una pregunta es, ¿ustedes creen que Jesús te va a disfrazar de un esqueleto para que vaya a pedir dulces? No. ¿Tú crees que Jesús iba a participar? No. ¿Por qué? Porque él era un israelita. Y lo que leímos ahí atrás dijo, ustedes no van a participar de esas cosas. Ay, pobrecito mis hijos. Hermanos y hermanas en Cristo, por años no tenían ni árboles de Navidad, ni vestían a sus hijos para el Día de los Muertos y cosas así, pero con el tiempo cayeron y hasta tienen festividades el 25. Me invitaron primera vez que fui a El Salvador, me invitaron a una festividad el 25. Y yo no voy a ir. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No estamos celebrando el nacimiento de Jesucristo? No, yo sé que no. Pero ellos sí. Y nosotros vamos a participar en lo que hace el mundo. ¿Ok? Pero estamos respaldados. Sabemos que no nació ese día. El día especial para nosotros ya, el Señor ya nos dio ese día. ¿Okay? Pero yo sé que los apóstoles no se iban a reunir ningún día para celebrar el nacimiento de Jesús. Ellos se reunían cada primer día de la semana para hacer memoria de su muerte. Pero nos hemos derritido con el mundo religioso en muchas de esas cosas. Ahora, yo quiero a Jesús como un amigo para que ande conmigo, pero yo no lo quiero como chaperrón, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando estábamos más jovencitos y ibas a salir con alguien y va a ir tu hermanito, tu hermanita, el chaperrón? Yo no quiero chaperrón. ¿Por qué? Porque si se presenta algo, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Y muchos quieren que Jesús ande con ellos, pero no como chaperrón. Queremos la salvación, pero no queremos reconocer el precio que se pagó para salvarlo. Mateo capítulo 28, el Señor le dijo a sus discípulos que fueran a todas las naciones y predicaran el Evangelio, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Y luego la última frasecita. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tiene que Jesús sea nuestro chaperón? Sería el Espíritu Santo el que va a ir con nosotros. Jesús debe ser nuestro chaperón. En la caricatura esa de Pinocho, había un grillito, ¿verdad? ¿Cómo se llama el grillito? El Cricri, no. ¿Es el Cricri? Gepetto. Gepetto. No, Gepetto. Ok. El grillito era su conciencia. Es la conciencia de Pinocchio. Y el Señor debe ser nuestra conciencia. Que nos moleste la conciencia cuando vamos a hacer algo. Okay. En Romanos capítulo 7, yo creo que es el Espíritu de Dios. Capítulo 7, aquí tenemos una ráfaga de escrituras que hablan sobre esto. ¿Okay? El 7:14 dice Pablo a los hermanos, porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Ok? La ley es espiritual. Y luego dice, mas yo soy carnal,
vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Ok? Hago lo que no quiero. ¿Cómo sabe que es malo lo que va a hacer? Porque la ley es buena. La ley es espiritual y la ley le habla. Era su grillito. ¿Okay? En Gálatas capítulo 5, y me van a disculpar si no es el texto, estoy usando una Biblia nueva. Gálatas capítulo 5 habla de los dos grillitos, más bien. Pero yo creo que uno es el espíritu de la carne y el otro es el espíritu de Dios. Okay. Vamos a leer ahí de 5:16, dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora el 17 es el clave. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Porque si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, el grillito te dice, no hagas esto. Y en la carne te dice, hazlo. Y cuando quieras hacer algo bueno, el grillo te va a decir, haz lo bueno, pero la carne te va a decir, no lo hagas. Y ese es el pleito que vamos a tener cuando estamos caminando con el Señor, porque Él es nuestro grillito o nuestro chaperón o el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Se acuerdan la historia de David cuando llegaron a un campo y Saúl y todo el ejército estaban tendidos durmiendo? Y llegaron allí David y Abisaí. Y ahí estaba el rey Saúl tirado, que lo que andaba buscando a David para matarlos. Y le dijo a Abisaí, Señor, Dios te ha entregado al enemigo en tus manos, dice. Y ahí está la lanza, dice. Déjame sacar la lanza y atravesarlo con ella. En un golpe nos lo acabamos. Y dijo David, no lo toques porque es el ungido de Dios. Y el que lo lastime va a sufrir las consecuencias. ¿Sabían ustedes que Jesús es nuestro ungido? El Cristo. Y Jesús dijo, Señor, perdónanos porque no saben lo que están haciendo. Y les vino a ellos la maldición porque hirieron al ungido de Dios. La última cosa que les pasó, 6 millones murieron en los hornos de Alemania, Auschwitz y en Polonia. Ahí está tu enemigo, pero el Espíritu no permitió. Dijo David, no, mira, no lo vamos a tocar. Él va a morir tarde o temprano. Dios se va a encargar de él. Vámonos. Si no fuera por la conciencia o ese espíritu en David, a lo mejor sí lo mata. Pero mira, hermano, no somos changos. No somos bestias que hemos evolucionado con inteligencia. No, Dios nos crió en su imagen. Y ahora Él quiere cambiar nuestra imagen a la imagen de Él. Muchos hermanos ya dejaron el grillito. ¿Se acuerdan, hermanos? Bueno, gracias a Dios que no se pueden acordar. Algunos sí nos acordamos, pero antes de conocer al Señor, hablamos diferente. No era una cosa anual.
de recordarle a la persona, a su mamá. Casi era todos los días. Hijo de tu quién sabe qué tanto. ¿Okay? Pero cuando te entregas a Dios, Él te va a enseñar cómo hablar y cuándo hablar. Y no una vez, pero varias veces he visitado hermanos, hermanas, y empiezan ellos a platicar, ¿verdad? Y se acuerdan de una cosa que pasó y empiezan con su hijo, de su quién sabe qué tanto. Disculpe, hermano, la mala palabra. Yo no les creo. Yo no creo que se están disculpando de corazón. Yo no les creo. Les encanta la sensación de hablar así de otra persona. Eso tiene que cambiar. Y pronto. ¿Por qué? Porque el precio que se pagó para entrar al camino y terminar el camino, llegar con Dios, es un precio muy alto se pagó. Romanos capítulo 8. Empezando con el versículo 32, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Él murió por ti, te va a dar todas las cosas que tú necesitas para llegar al cielo. Todo lo que tú ocupes. Que muchas piensan que, le puedo pedir un carro del año. No, no está hablando de eso. Lo que tú ocupas para llegar, Él te lo va a dar. ¿Okay? Y hasta el fin del capítulo 38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, todo te lo ha dado. El precio para redimir fue el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, que era lo más precioso de la deidad. Y en Cristo se suman todos los sacrificios. Vamos a terminar ahora de primera de Pedro capítulo 1. En todos los sacrificios que se hicieron allá en el tiempo del tabernáculo y del templo, y todos los sacrificios que se ofrecieron, dijo Dios, lo van a hacer de corazón. Van a ofrecer los sacrificios de corazón, que de voluntad propia. Ni siquiera uno, y se sacrificaron millones y millones y millones de animales, ninguno de ellos que no se ofreció de corazón, ninguno de ellos fue aceptado. Y creo que fueron pocos los que fueron aceptados. Pero sabemos que todos esos sacrificios representaban la venida del Señor. Y leímos aquí en 1 de Pedro capítulo 1 y en versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Ok? Cuando pensamos de peregrinación o peregrinos en la tierra, el retrato es uno de Abraham, Isaac y Jacob, cuando andaban caminando en la tierra de Canaán como peregrinos. Y entendieron que nomás estamos pasando un rato aquí en la tierra y luego regresamos con Dios. Dice el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nos acordamos entonces de Levítico capítulo 1, del 1 al 3. Si uno va a ofrecer un cordero, va a ser sin mancha y sin contaminación. ¿Okay? Ya destinado, dice, desde la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Con la sangre preciosa de Cristo Jesús.
Hay muchos hermanos bautizados ya y hermanas bautizadas que se han engañado ellos mismos. No nos vamos a burlar de Dios, pero están engañados. Quiero que Jesús ande conmigo, pero yo no quiero que sea mi chaperrón. No quiero que me diga cómo hablar, cómo vestir, no quiero que me diga cómo actuar, no quiero que me diga cómo hablar. No son sinceros. Él te agarra y te va a formar. Para terminar, es parte de la invitación, Marcos capítulo 16, y aquí vemos que tienes que aprender a oír. ¿Okay? El Señor les dijo a sus discípulos, 3:14 dice, finalmente se apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Okay. Muchos piensan que del versículo 14 hasta el fin está hablando de nosotros. Directamente no. Directamente le está hablando a los apóstoles, porque ellos no quisieron creer cuando se les predicó el evangelio a ellos. Y los reprochó. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. A mí no. Yo creo y fui bautizado, pero esto no me aplica a mí. Le aplica primero a los apóstoles, a ellos. Mucha gente dice, ¿has hablado en lenguas? No. En el nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. No. Pues aquí dice que si crees vas a hablar en lenguas. No me está hablando a mí, le está hablando a los apóstoles. Tomarán en las manos serpientes. ¿Has hecho eso? ¿Te atreves? No. Si me muerde y me muero, pues aquí dice que si crees no te va a pasar nada. No. Si eres apóstol, yo no soy apóstol. Tienes que aprender a oír para poder creer. Tomarán en las manos serpientes y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Me dijo una persona, entonces no tienes la fe para tomar una serpiente en las manos. Le dije, ok, le dije, sí tomo la serpiente en las manos, pero yo te voy a traer un veneno, tú te lo vas a tomar. ¿Ok? Hay que no tentar a Dios. Pues sí, es que esto no es para nosotros. Versículo 19 dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿Sí? Las señales que siguieron la palabra que ellos estaban predicando. Así es que ese cuadro es para ellos, pero tienes que entrar al camino y te vas a dejar que te enseñe cómo debo de caminar. De las aguas del bautismo vas a caminar con el Señor. Okay. Y así como Él los acompañó a ellos, el Señor va a estar contigo. Yo quiero que el Señor ande conmigo, ok. Aquí está la receta aquí. Aprender de Él. Okay. Y vas a tener esa confianza de que Él anda conmigo. Y cuando te molesta la conciencia, pues, hazle caso. Ok. Hazle caso. Bueno, ahí vamos a dejar la lección. Gracias por su atención. Vamos a cantar un himno, hermanos. Y luego vamos a despedirnos en oración.